No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este a su programa de No Somos Mayores. Como siempre, darles las gracias por estar ahí una semanita más con nosotros, a las personas que nos ven por internet en ese país hermano, sobre todo en Argentina, que sabemos que gracias a Paco Javier tenemos ahí una buena hinchada, y también creo que nos ven por Chile y algunas personas también por Brasil. O sea que a todos ellos muchas gracias por seguirnos, gracias por mandarnos sus comentarios de ánimo. Y bueno, pues como siempre, presentar a los compañeros que hacen posible este programa. En primer lugar, a Ina Molina. Buenas noches, Ina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La semana, ¿cómo ha ido? Pues mira, Bien. estoy francamente contenta, Sí. Pedro. Muy contenta porque estoy asistiendo a muchísimos actos culturales que me da la pauta de que en Canarias, desde luego, estamos viviendo un momento especialmente efervescente de la cultura, el arte y también muchos actos solidarios, que también es una buena cosa. Estamos en puertas de Navidad y ahí todo el mundo se hace solidario, pero hay que ser solidario todo el año, porque la gente come todo el año. Cierto, y hay mucha tiene necesidad. la mala costumbre de comer por lo menos 3 veces al día, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y Paco Javier Montes de Oca, muy buenas noches. Hola, ¿Qué tal? hola, La semana, ¿cómo ha ido? Una precisión respecto a lo que hablabas de Argentina y de Sudamérica en general. Fantástico, ¿no? Pero decirles también que estamos en noviembre. Y en noviembre no solamente existe Halloween, también existe el culto a los muertos, a los difuntos. Y aquí en Canarias, los finados, ¿no? Que lo sepan también nuestros amigos y nuestras amigas que nos siguen. En México también se ve México. muchísimo. Menos Halloween. Efectivamente. Menos Sí, Halloween. Y más, Que y también más se puede hacer la fiesta. castañas asadas, por Sí, favor, sí, castañas sí. asadas que Piñas son asadas. riquísimas. Castaña, el precio que están. Piñas Bueno, asadas, un día es un castañas día. asadas y el anís, el mono famoso, Sí, wow, mi donde madre, muchos en ese momento agarraron la primera chispa. ¿Tú sabes Qué cómo buenos se- recuerdos, ¿no? Sí, sí, sí. Las castañas, Claro. aunque nos va a matar, el director nos va a matar, pero Claro. las castañas hay 2 formas de hacerlas. La asada, que todo el mundo le haces un corte, le pones ahí en el carbón vegetal, la tapa, salta aquello y la haces así asadita. Qué rica. Pero luego hay otras que se hacen sancochadas, Sancochada, Sí. buenísima, buenísima. ¿vale? Que se hace con anís. Y con anís. Ah, efectivamente. yo pensé que era Claro, matalaúva. claro, Matalaúva, ¿no? Matalaúva. Matalaúva, sí. Matalaúva. Que Que me le da acuerdo, mi un madre las hacía sabor, también. ¡ah! Qué rico. Qué rico. Qué rico. Bueno, Ina, ¿qué invitado nos trae esta noche? Bueno, pues esta noche viene a estar un ratito con nosotros y a contarnos novedades de su nuevo libro, Javier Campos Oramas. Ya estuvo con nosotros cuando presentó su primera novela y ahora viene a hablarnos de los personajes y de las historias de esta segunda novela que va a presentar muy prontito, muy prontito. Y además es especialista en investigación histórica, con lo cual la novela que ha escrito tiene mucha base. La gente muchísima. en cuanto lo vea se va a acordar de él. Porque, Sí, es un encanto además. Muy bien. Entonces, ¿te parece si lo Vamos a vemos? verlo. Claro. Hacemos un pequeñito alto y enseguida estamos aquí para que ustedes vean la entrevista hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues ya saben, después del pequeñito alto que hemos hecho en el camino, está con nosotros el invitado de esta noche, que como ya nos dijo Ina, se trata de Javier Campos Oramas.
Yo no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado, no sé si fue sobre esta fecha, no lo diré ahora, estuvo aquí con nosotros y presentó el libro Crimen en el Confital, y hoy viene pues para presentarnos otro libro relacionado, no es la segunda parte, ¿vale? Pero sí es un poco bien enlazado con aquel primer libro de Crimen en el Confital, que se trata, el libro de ahí se llama Doctor Lois y sus Clipes, o algo así, él nos dirá exactamente ahora, porque mi inglés ya han visto ustedes que hablo mal el español con que hablar bien el inglés, ¿no? Entonces, pues, como siempre, primero, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado, además a punto de sacar el libro, estás corrigiendo, estás loco, pero bueno, has tenido la diferencia con esta casa como siempre, de venir contando un ratito de qué va, pasar un ratito con nosotros, pues, y que las personas que nos ven te lo van a agradecer mucho. Pues muchas gracias por invitarme y por este ratito, perdón. Y es verdad, estoy bastante ocupado porque ahora son las galeradas del libro, las correcciones, hay una serie de duendes malignos que se meten entre los renglones y te cambian las palabras que tú crees que ya las has escrito bien y que incluso las has corregido, ellos vienen, pero por venir a esta casa cualquier cosa. Muchas gracias, Pedro. Yo decía que no es la segunda parte de ese libro que tú escribiste, que publicaste el año pasado, de Crimen en el Confital, pero sí viene un poquito, digamos que ese doctor viene un poquito de ese libro que tú sacaste, viene cogidito de por ahí, sí, tú lo has sacado y lo vas a exprimir, lo has exprimido un poquito en este otro libro, ¿no? Pues sí, no es una segunda parte, como tú ha quedado muy claro. El anterior libro, que se titulaba, o se titula porque está en el mercado, Crimen en el Confital, by Agatha Christie, pues entre los personajes que Agatha Christie trabaja y que yo he tomado de ella está el Dr. Loy, pero es un personaje de tanta entidad y tan relacionado con nuestras Islas Canarias que ahora nos ha inspirado, y digo nos porque creo que todos participaremos en esta nueva novela, y él es el protagonista. El Dr. Loy de por sí tiene entidad como para una novela y ojalá para muchas más. Qué bien, sí, sí. Explícanos un poquito por qué el título de... Sí. Perdona, Aira. No. Sí, sí. El título que te preguntaba Pedro. El título lo he puesto en inglés, por las razones que ya se verán, y dicho en inglés es Dr. Lois Clippings. Y recordemos que el clip, que es esa trabita metálica que hoy día ya incluso viene en plástico y podemos elegir el color y podemos hacer 1000 juegos con los clips en colores, pero cuando principios del siglo XX era un elemento muy novedoso, y tener los papeles cogidos con un clip, con ese clip plateado metálico de aquella época, pues era un signo de novedad, tanto como hoy día tener las cosas guardadas en nuestro ordenador o en nuestro pendrive o cosas de estas, ¿no? Y los ingleses, los británicos, cuando tú tienes una colección de recortes de prensa, como es el caso del Dr. Loy, pues a ese montón de recortes los llaman clippings. De clippings, porque ellos juegan mucho con las palabras. Sí. Decimos zapping y ya la tenemos asumida, pues ojalá que a partir de este libro clipping sea una palabra más en nuestro vocabulario. Ellos cogen una palabra, la añaden a él y ya está, ya han hecho una nueva palabra, ¿no? Y a correr. Yo tengo una curiosidad, Javier. Creo que varias historias de las que cuentas en este libro son basadas en hechos reales y otras son completamente de tu imaginación. Sí. ¿Qué es más difícil? Pues mira, difícil es la respuesta y les digo por qué. Miren, yo soy licenciado en Geografía e Historia, y en mi biografía como licenciado en Geografía e Historia he hecho muchas investigaciones, bien sobre Benito Pérez Galdós, bien sobre diversos elementos de arte, bien relacionadas con el municipio de Telde. Entonces, por mi gusto y mi formación, no de formación, sino formación, la investigación histórica me apasiona. Pero tiene un inconveniente, que cuando empiezas a fabular y a hacer una novela, te encorseta y te obliga mucho
con el tiempo y el lugar. Claro. Y me alargo un poquito en la respuesta porque cuando te liberas de ese campo y empiezas a hacer tu novela, tienes que hacer un esfuerzo creativo más importante porque no tienes unos referentes históricos para tú desenvolverte. No es fácil. Tengo otra curiosidad, como historiador, como en calidad de historiador y de investigador. Sí. Yo, por ejemplo, me he preocupado de trabajar o de investigar o de indagar algo en la casuística de las Islas Canarias, por ejemplo, de suicidio. Vale. ¿Hay algo parecido, hay algún tipo de casuística especial que nos remita o que nos hable o que nos pueda confirmar algo especial sobre el crimen en las islas? Sí, sí, sí. ¿O cómo es? Y cómo, sí. Primero convendría aclarar para el público que no está muy interesado en la materia o no la conoce muy bien. Sí, para mí. No, porque Sí. por las conversaciones que hemos tenido contigo, Pedro, tú estás muy bien puesto en la materia. Que la ciencia médica ha cambiado mucho y los medios técnicos nos dan unas facilidades para la investigación que antes no existían. Entonces, hay que tener en cuenta cuando hacemos un estudio o una investigación de crímenes pues anteriores a los años 70, hay que cuidar y afinar mucho porque a veces el crimen está disfrazado de suicidio, perdón, de homicidio, perdón, el crimen está disfrazado de homicidio y otras veces el homicidio parece un crimen. Luego hay que afinar mucho en ese campo complejo, pero interesante, por supuesto. Claro, por eso preguntaba. Sí. Los personajes toman vida propia, ¿verdad? Sí. Este doctor tiene mucha entidad. Mira, ¿Se te escapa de las manos alguna vez? Sí. Es que soy muy curiosa yo por eso, porque me gustaría escribir una novela. Bueno, primero el público tiene que entender que yo soy un novato, un aprendiz de novelista y estoy dando mis primeros pasos. Y desde la primera novela, Crimen en el Confital, by Agatha Christie, pues en la cual la investigación histórica tiene mucho peso, a esta en que la investigación histórica tiene menos peso, y aquí he tenido más libertad a la hora de trabajar, me encuentro que los personajes adquieren tanta personalidad, valga la redundancia, oye, que se me escapan de la mano, que yo a veces quiero que digan una cosa y me dicen pues lo contrario o me dicen otra, y a veces yo deseo que vayan pues a algún sitio de nuestra geografía, Aruca, pues no se me va el personaje Aruca, es como un juego. Se bate en ollas. Es que se bate en ollas. y es un juego que se te hace muy interesante y hay una lucha, evidentemente eres tú contigo mismo y con tu subconsciente, ¿no? Vamos, con los pies en el suelo, pero sin quitarnos de la fantasía, que te cuesta dominar. Sí, porque van tomando otros derroteros, a lo mejor la historia. Toman otros derroteros y te aparece, tú has pensado que la idea es esta y debemos de ir por esta línea, y de repente te encuentras que te sale otra línea y la primera meta que tú te habías fijado a lo largo de la escritura de la novela, pues te va por otro camino. Y donde tú pensabas que iba a haber un crimen con estas características, pues no hay crimen, hay homicidio. ¿Cuántas veces has cambiado los finales de la historia? Pues... Sí, es complejo, porque algunas veces pones el final antes de terminar. Me gustaría terminar por aquí. Y el personaje te dice que no quiere... Verde las han llegado. Que sí, en efecto, ¿no? Y se te alarga la novela o se te acorta. Son seres vivos que te van surgiendo en la pantalla del ordenador y bueno, pues eso es una ¿Y ya diversión. tienes en mente algo posterior?
¿Perdón? ¿Tienes en mente algo posterior? Sí, ¿Vas a seguir? sí, porque ellos me lo han dicho. Sí. Otra, sigue la saga, va a ser Claro, una saga al final. el doctor Loy y su mundo, Sí. las personas que le rodean, las personas que le visitan, las personas me están diciendo, doctor Loy, solamente que 5 casos, claro. debe usted contarnos alguno más. Hay más sustancia. Hay más sustancia, y algún personaje me ha dicho, Sí. bueno, yo también quiero Ah, mi qué novelita, bien. pero ser yo el protagonista, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Yo también quiero salir. Fantástico. Tienen que ¿Sabes que las veo como un poco Sí. que podrían hacerse, como llevarse al cine, ¿no? Bueno, esa sería mi gran ilusión. Lo que sí sería muy exigente. Claro. Es decir, sí. En el guión. En Sí. el guión Y y en en, los la personajes. representación. Claro. Y en los personajes. Porque los tienes en la mente, Claro. ¿no? Para que no hiciese una estacanada, ¿no? Sí. Que fuese Y algo lo digo- con rigor y fundamento. Claro, lo digo porque Agatha Christie y sus novelas, por supuesto, se han llevado mucho al cine Así y a es. las series televisivas y han resultado astracanadas, cosas salvo algunas raras excepciones que no muy casan, puntuales, sí. o bien la ambientación, Sí, sí. o lo bien los personajes son muy Sí. impostados, le falta verismo. Claro. Ujú. Y yo digo, pues caramba, si Agatha Christie ve esto, Claro. no creo que esté ella muy Muy feliz contenta, se revuelve. de Claro. revolverse. Espero que con lo mío sea Claro. indulgente. Pero, bueno, pero lo que dice Ina es verdad, o sea, para hacer una serie de estas miniseries que además son muy fáciles de ver, Sí. que duran poquito, que al espectador además aquello que te sientas y ahora me levanto, y has pasado 30 minutos, Sí, vale, en que, efecto. que se puede hacer en 30 minutos sería fantástico. Pues sí, mira, Sería pues fantástico. invito a quien lo Pues la desee. idea está No, 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 lanzada. es que el género se presta mucho. Se presta Sí, mucho, sí. mucho, mucho. Y podíamos sumar Y las se va a ver, 5 de ¿eh? hoy más la del anterior. Sí, Ya, sí. pues ya tenemos 6 capítulos. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues bien, a quien ¿Has probado algún otro género que no sea la novela? no me he atrevido, ¿no? ¿Por qué? No, Si la novela es de lo más difícil, ¿no? La novela es de lo más difícil, pero como antes comenté, al ser investigador de Claro, historia la y verdad. partir Ya, del tienes esa elemento base. histórico, fíjate bien que en las dos novelas, la que antes cité, la del crimen en el Confital y en esta de ahora, Dr. Lois Clippings, en las dos hay un adenda, un añadido, unas páginas finales, donde se reproducen los periódicos canarios de aquella época, que nos dan información bien directamente sobre el crimen, si es crimen, que no, no todos los 5 las 5 narraciones son crímenes, y también nos dan información de cómo era el ambiente de aquella época. Porque claro, ahí sale el historiador y aflora. Yo entiendo que la gente joven, menores de 60 años, pues les parezca imposible que en un coche, en un automóvil, que era un artículo de lujo, lujísimo, pues la cabina del chofer estuviera separada de la cabina de los señores. Claro. Como en algunos taxis. Claro, y estos tenían que hablarle La al... guagua, ¿no? Sí, Claro, por una especie y de... por un interfono, sí, vamos a sí, llamarlo así, interfonillo. una bocina. ¿Eso para qué era? ¿Para separar las clases Sí, sociales? sí, claro. porque el chofer, que a veces iba a la inclemencia del Sí, tiempo porque sí, no al tenía principio sí. capota, Sí. iba separado de la cabina lujosísima Claro. de los señores. Entonces la cabina de los señores, pues magníficamente enriquecida de tapicería y de 1000 detalles y maderas finísimas. Y el chofer, pues bien abrigado, pero o bien a la intemperie o bien en una zona menos elaborada. Y el que iba en la cabina, vamos a llamar del dueño o del invitado, cogía el interfono, haga el favor y pare aquí o lléveme allí. A Ciudad Jardín. Qué A lejano Ciudad parece, Jardín. ¿verdad? Claro. Qué lejano parece todo eso. Eso para la gente joven les es imposible. Hoy día nos parece imposible que en una casa de un señor tan económicamente solvente como el doctor Loy hubiera, siendo el médico, hubiera un solo aparato de teléfono y este no estuviera ni siquiera en el despacho de él, sino en el hall de la casa, en el recibidor de la casa, para que tanto el servicio como los señores fueran a hablar al teléfono en un lugar abierto. Claro. Y, claro, Sin nada y como de instrumento de privacidad. lujo, ¿no? y como un instrumento Javier, de lujo, Claro. nada del móvil, ¿no? Javier, Dime. ¿dónde puede adquirir o sea, ahora cuando se haga el libro, dónde puede adquirirlo la gente? Sí,
porque eso es importante. Sí, sí. Como diría un famoso personaje, gracias por preguntarme. Miren, el libro con mucha ilusión lo voy a presentar, o lo vamos, porque siempre tienes que contar pues con la ayuda de la familia, de los amigos, el 22 de noviembre, que es jueves, en la Casa Museo Pérez Galdós, a las 7:30, en la calle Cano. Allí se va a presentar el libro, y a partir de ahí, pues en las librerías más significativas de aquella zona, como es la librería del Cabildo, como es Sinopsis, como es Canaima, el libro técnico, y ya después en cualquier otra librería, pues se pide bien a Javier Campos o bien a la distribuidora. Muy bien, muy bien. Que eso, ¿por qué? Pues porque estos libros en los cuales el escritor tiene que ayudar mucho económicamente, no puedo ir pues a todas las librerías. No alcanza todo. No alcanzas de toda la isla. Me fastidia muchísimo, pero sinceramente muchísimo, que en las otras islas no llegue, y ahí hablamos de la doble, la triple y la cuádruple insularidad, sí. Porque a mí me gustaría muchísimo que en el Hierro pudieran tomar el libro, que sí, lo pueden pedir, pero es una cadena que no lo tienes en el momento que va. Pues Javier, ya te llegó el final de la entrevista. Muchísimas gracias. Como siempre es que lo decimos cada vez, se nos hace cortísimo porque estaríamos contigo pero un rato, porque la verdad que lo pasamos, disfrutamos contigo. ¿Qué te parece, Pedro, si escribo otro libro? Pues yo por mí encantado, pero no tardes un año. Pero no tardes un año. Bueno. Pero no tardes un año. Muchas gracias por venir, gracias por ustedes. Contarnos un ratito todo esto que nos cuentas, que a la gente le encanta, y más por saber que estás ahí en Capillo, que estás súper liado, doblemente agradecido por eso, y nos veremos muy pronto, seguro. Pues sí, muchísimas gracias, y quedan Mucho todos éxito. Invitados el jueves 22 de noviembre en la Casa Pérez Galdós. Muchas gracias. Y a todos ustedes, llegan Navidades. Es un regalito, tanto que se regala para Papá Noel y tal. Aprovechen, no saben qué regalar, regalen el libro. Yo les aseguro que no les va a defraudar. A quien ustedes les regalen ese libro se va a quedar muy contento. Si encima fomentamos la lectura, mejor. Si encima ayudamos para que pueda escribir otro libro, pues mejor sobre mejor. Y ya le digo, es que a quien ustedes se lo regalen le va a estar eternamente agradecido. Pues dicho esto, hacen un pequeñito alto en el camino, pero muy rápido, y enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Es que cuando yo le dije, es que es un encanto de persona. Además, da gusto oír hablar, y con esa tranquilidad que habla y todo, ¿verdad? La verdad que da... Es un profesor. Que mucho da interés, mucho interés. Sí. ¿Y ahora dónde nos lleva? ¿Qué vamos a Ahora ver? nos vamos con nuestro compañero Antonio Raluí en este Nuestro Mundo, y hoy nos va a hablar sobre el periodismo. Wow. Vamos a ver. Venga. Amigos míos, los que hemos caído en la tentación de hacer periodismo, sabemos que el periodismo tiene diversas lecturas, ¿no?
periodismo en conjunto. Se suele decir, se le dice a los alumnos que inician periodismo que hay un tríptico que sería prensa, radio y televisión. Bien, globalizando estos tres aspectos, entramos ya en el mundo periodístico, con carácter global, con carácter general, y tenemos que llegar a las siguientes conclusiones con un análisis muy elemental, muy somero, ¿no? ¿Qué nos hace hablar de determinadas cosas en el mundo del periodismo? O escribir, o hablar, o filmar. Filmar, ¿no? No de firmar cartas, sino de filmar visualmente. Pues también las cosas que de alguna forma están de estrellas para abajo, que diría el astrólogo de turno, ¿no? En el caso nuestro, en el caso del mundo hispánico, en el caso de los españoles, ¿no?, de nuestra patria, pues lo que ocurre en Cataluña, lo que ocurre en el País Vasco, en fin, políticas de carácter autonómico, pero que ocupan todos los espacios, todos los tiempos radiofónicos, televisivos, literarios, periodísticos en este caso. Pero es el hecho de que ocurren otras cosas, indudablemente. Pero es tal el tráfago, el número, la intensidad de las informaciones locales que acaban sumergiendo a otras, quizás de carácter más mundial, y hace que no hablemos de ellas, ¿no? En el mundo del arte, por ejemplo, muere Charles Aznavour. En el mundo local, muere determinada persona que ha sido un gran hombre en el mundo gran canario, tanto en lo político como en lo financiero, que era Juan Marrero Portugués. En fin, tenemos que, los que hacemos periodismo, que desbrozar las cosas, a ver dónde establecemos un orden para que ésta no se sobreponga sobre la otra, para que la que tiene carácter local destaque sobre la que tiene carácter nacional, para no caer en criterios, esto es muy importante y muy delicado, que molesten o que no agraden a otros estamentos, a otros contextos autonómicos, ¿no? En fin, no es sencillo hacer periodismo tal como están las cosas, y repito, de ese tríptico de prensa, radio y televisión, yo que me muevo más en el de radio y televisión, porque escribir supone una labor más intensa, más de concentración, hago lo que buenamente puedo y lo comparto con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues como siempre, nuestro amigo Antonio nos deja pensando en determinados temas, que por qué hablan los periodistas de unas cosas o de otras, cómo se documentan. Siempre tienen la razón los periodistas, están realmente documentados para decir lo que dicen. Siempre la polémica del candelero. Exactamente. Y ahora, si les parece, vamos a Tu Salud Nos Importa, con nuestro Gracias, gracias. Sí, la tuya también. Sí, con nuestro enfermero de cabecera, con Santiago Romero Ramírez, que nos va a hablar de algo que, bueno, las personas ya, como tú, como yo, ya tenemos una edad, a veces sufrimos, ¿vale? Que son las varices. Vale, importante que sigan los consejitos y todo eso, ¿vale? Que, bueno, las varices a las mujeres también las ¿vale? suelen padecer Sí, más sí, que los sí, hombres. sobre todo sí. después De los embarazos y tal. Entonces, ¿les parece que lo veamos? Por supuesto. Buenas noches, señoras y señores telespectadores. Esta noche vamos a hablar de las varices. Las varices, que son inflamaciones de las venas porque se hacen patológicas y se acumula la sangre en ellas, dando lugar a esos cordones que se suelen ver en las piernas. Las varices se producen por cuestiones hereditarias, por la obesidad. El sexo también es un factor predisponente, el estreñimiento, porque al forzar para hacer caca, pues de alguna forma provocamos la inflamación de todo el lecho vascular. Entonces, estar de pie en bipedestación fija, como puede ser los cirujanos o el personal de quirófano, que están quietos muchas horas, eso tampoco es bueno. El usar tacones muy altos tampoco es bueno. El usar zapato plano del todo tampoco es bueno. Todo eso puede provocar varices, que no deja de ser un problema que muchas veces nos obliga a terminar en quirófano, puesto que cuando se hacen ya insoportable el dolor, o incluso ya empezamos a tener problemas venosos serios de retorno, pues nos obliga a pasar por la cirugía. El ejercicio es muy bueno para las varices y luego el estar en casa sentados viendo la tele, pues debemos poner las piernas de vez en cuando sobre un taburete o sobre un sillón de estos alargados que todos tenemos en casa, porque así favorecemos el retorno venoso. Es más proclive en el sexo femenino, en mujeres, como dije ya anteriormente. Es más frecuente también en personas con sobrepeso, aunque las delgadas también pueden llegar a padecer varices si usan calzados elevados, si tienen trabajo en bipedestación fija. Es decir, que no solo las personas con sobrepeso la padecen, también pueden padecer las personas con peso normal. La ropa, no debemos utilizar ropa muy apretada, sino ropa suelta, que sobre todo los calcetines, cuando nos marcan en las piernas al ponérnoslo, nos marcan el elástico del calcetín, eso no es bueno. Debemos de alguna forma utilizar prendas de vestir que no aprieten, puesto que tengan en cuenta que cuanto más lejos del corazón están las venas y las arterias en general,
más estrecho es su diámetro. Entonces tenemos que favorecer el trasiego de la sangre por esa zona. Después, personas con varices está contraindicado el tomar el sol de forma muy intensa, es decir, ir a la playa y tumbarse en una toalla 3 o 4 horas no es bueno para las personas que tienen varices. Y en general, principalmente cuidar el peso, el alcohol y el tabaco son factores predisponentes también de varices. Y cuidando la vestimenta, cuidando los hábitos alimenticios para no engordar y teniendo en cuenta que no debemos estar en posturas de bipedestación fija, de pie, mucho tiempo, pues podemos de alguna forma prevenir la aparición de varices. Tener en cuenta que en estos programas no profundizamos en los temas, lo que tratamos es de darle unas nociones generales, muy genéricas de las cosas para que ustedes de alguna manera eviten aquello que les pueda ser perjudicial para la salud en el tema que se trate. Buenas noches, señoras y señores. Pues ven lo que yo les digo, son cositas muy muy importantes y son esos consejos que no los echen medidas en preventivas, saco, sí, que no se echen en saco roto, son cositas, vale, hay que llevar una vida un poquito más proactiva, hay que caminar, hay que cuidarse. Sobrepeso, exactamente, las prendas apretadas, todas esas cosas sí. que... Entonces, Paco Javier, ¿dónde nos lleva ahora? Un tema también de salud, ¿sí? Que se llama Bicicleta y Salud. Ah, muy bien. De César Acosta, un tema muy actual y que conviene a todas las edades y que hoy nos va a hablar sobre los comienzos, comenzando. Yo creo que interesa en el mundo de la bicicleta. Y además creo que está llegando muy bien a la gente dentro del espacio nuevo que hemos creado en este... Muy bien, y además mayores, claro. Energías limpias, ¿verdad? Sí. Nuestros pies. Buenas noches. Nuevamente retomamos este programa, este microprograma dentro de No Somos Mayores con la actividad física dirigida hacia la bicicleta. Ya la semana pasada presentamos lo que pretendemos que sea este microprograma de iniciación a una actividad física a cierta edad. No somos mayores, ya lo dice, no somos mayores. El ser mayor, el creerse que somos mayores está en nuestro cerebro. El físico puede seguir trabajando. Y hemos tomado a la bicicleta como herramienta para activar nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo podemos comenzar a usar la bicicleta? Y además, como decíamos la semana pasada, con las posibilidades que nos está trayendo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para ese posible uso de la bicicleta. Pues tenemos que empezar sabiendo si sabemos montar en bici, si podemos montar en bici, si tenemos posibilidades de montar en bici, si tenemos bicicleta, todas esas preguntas que nos deberíamos de cuestionar en un primer momento. El estado físico es esencial. Lógicamente tenemos que ver si la actividad que vamos a iniciar no tenemos ningún hándicap, ningún problema para poderla desarrollar. Supongo que a estas edades solemos visitar a nuestros servicios sanitarios, a nuestro médico, y entonces podemos hablar con él sobre queremos tener una actividad física, bicicleta, y quisiéramos saber si nos encontramos en posibilidad y no tenemos ninguna dificultad para poderla desarrollar. Por tanto, es esencial en un primer momento hablar con nuestro médico y explicarle lo que pretendemos hacer. Serán recorridos en bici, aprender a montar en bici, que en un primer momento va a generar un mínimo de esfuerzo. Recuerden la semana pasada que les decíamos que no vamos a pretender a realizar el Tour de Francia ni dar la vuelta a la isla. Lo que pretendemos es que nos dé a una autonomía, una posibilidad, por un lado, de mejorar físicamente y por el otro lado, una movilidad dentro de la ciudad que vamos a ganar
al poder realizar las actividades diarias con una mayor soltura, un mejor en tiempo, en distancia, y vamos a optimizar nuestro tiempo, ¿no? Entonces, esa visita al médico para que compruebe nuestro estado físico, el saber que no vamos a tener ninguna dificultad, iniciarnos en esa actividad. Ahora hay que ver si sabemos o no sabemos montar en bicicleta. Empezamos por ahí. Si sabemos montar en bicicleta, no tendremos mayores dificultades que lanzarnos nuevamente a conquistar la calle, a conquistar el espacio que nos corresponde como usuarios de la vía. Porque recordemos que la bicicleta es un vehículo más de la vía. En este tema también lo tocaremos para sabernos cómo nos tenemos que comportar en la carretera. En su momento también lo hablaremos. Ver si sabemos montar en bicicleta y si no sabemos, en qué lugares podríamos asistir para poder que nos enseñasen a montar en bicicleta. Que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene sus sitios dirigidos a personas adultas. Esas dos posibilidades. Ya hemos resumiendo, visita a nuestro médico, saber en qué situación estamos, en qué situación física nos encontramos y si sabemos montar en bicicleta o no sabemos montar en bicicleta. La próxima semana les diremos ya el lugar donde podemos empezar a usar la bicicleta, a aprender a utilizar la bicicleta. Muchísimas gracias y buenas noches. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues sigan los consejitos que nos da César, ¿vale? No vean ahora a coger la bicicleta, aunque sepan caminar, intenten subir por la avenida Escalerita, ¿vale? O sea, cada uno... Eso gradual, claro, poquito a está poco, bien para la gente joven, como se dice aquí, al golpito. Exactamente, en Llanito, la avenida Marítima, que tiene una para caminar por ahí grandísimo, tranquilo, al aire libre, tempranito, ¿vale? Con paradita, Porque, no se puede hacer todo un tirón, ¿verdad? ¿Y ahora nos llevas, Ina, a dónde? Ahora les llevo a dar un paseo por después de los 65. La vida continúa después de los 65. Y Paco Javier lo sabe muy bien, por eso nos habla en su sesión de En tu mente de la vida después de los 65. Es la segunda parte. Exacto. Tenías mucho que contar de esto, ¿verdad? Sí, porque además perfectamente concuerdan con no somos mayores. Claro. Y como no somos mayores nunca, ni lo seremos, pues hay vida. En cualquier etapa de la vida es buena y si es fructífera y si se vive feliz y si se vive plenamente, ¿verdad? Yo pienso vivir hasta los 150 por años eso, por lo menos, o sea que... ¿por qué no? Por lo menos, o sea que tengo que molestar muchísimo en este mundo Esto todavía. es una ¿Verdad? amenaza en toda regla. Sí. Vamos a escucharte, Paco. Queridas amigas, queridos amigos, buenas noches en este pequeño espacio dentro de No Somos Mayores, que el otro día iniciamos con un tema que tiene que ver además con la gente mayor. Es la vida después de los 65 años. Ya dimos unos datos generales y ahora quisiera hacer algunas apreciaciones que tienen que ver con el tema. ¿Dónde está la solución? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que conviene para que la vida después de los 65 años sea una vida productiva, útil, eficaz, con calidad? Pues está justamente en dos cuestiones, en dos aspectos, en el pensar y en el sentir. Pensar,
Porque, como ustedes saben, y si no yo se los digo ahora, hay dos tipos de inteligencia. Hay una inteligencia que tiene que ver con la herencia, con la genética, y que los psicólogos y gerontólogos llaman inteligencia fluida, pero hay otra inteligencia que tiene que ver con el ambiente, con el entorno, y que se llama inteligencia cristalizada. ¿Qué es este tipo de inteligencia? Es la inteligencia que se hace. Es la inteligencia que se promueve. ¿Y cómo se promueve? Con la actuación. Y la actuación es no parar. Que el caudal de neuronas, las células nerviosas, se pueden renovar, no se agotan, no se queman para siempre, no mueren, si procuramos actuar, si procuramos estar activos, si la gente mayor no pierde la ilusión por hacer cosas, por seguir relacionadas con el mundo, con las cosas del mundo, con la actividad que tenían o con nuevas actividades con las que ahora incluso uno se encuentra personas mayores que dicen ahora tengo menos tiempo que antes, porque retoman viejas aficiones, porque se dedican a la pesca, o se dedican a la pintura, o se dedican a la música, o están en una rondalla, o están en un banco de alimentos, o están en una ONG colaborando con los demás. Y en este aspecto también quiero hacer una puntualización. Antes dije el pensar, también el sentir. Las personas mayores, como los niños, y sobre todo si son personas dependientes, y como toda persona, necesitan del afecto, del cariño, de la escucha, de que se promueve la relación. Hay experiencias, incluso en el Estado español, que se están haciendo de forma que, por ejemplo, hay residencias públicas y privadas que hacen que se junten las generaciones. Por ejemplo, que haya jóvenes que vayan a hablar con las personas mayores, sobre todo personas mayores dependientes, que no se pueden mover y que tienen a lo mejor familias muy lejanas, ausentes o que no les visitan. Un aspecto importante para que esta inteligencia cristalizada, este ser inteligente, este pensar bien, este ser activo y ser efectivo y ser eficaz se promueva es el contacto con los otros, que se relacionen, que las personas de edad, sobre todo aquellas personas dependientes que no pueden moverse, no sientan la añoranza, no sientan la nostalgia, no sientan la pena de las personas, de los amigos, de las amigas, de los familiares que ya los tienen semi olvidados u olvidados, y que muchas veces sucede para gran desencanto, para gran desilusión de esas personas mayores impedidas, que a veces con pleno conocimiento no reciben el afecto, el cariño de las personas con las que han convivido o que lo han querido en vida. Y eso es importante, porque justamente el estar en contacto con los otros, el estar recibiendo afecto de otra persona, alarga la vida, incluso en aquellas personas que padecen enfermedades graves. Y la alarga de forma activa, y la alarga con calidad, porque, como dije antes, una de las razones de vivir es encontrarse con el mundo, con las cosas del mundo, con las cosas que son beneficiosas y favorecen la inteligencia y el desarrollo de la propia persona, y de ser persona que es ser inteligente y estar en contacto continuo con los demás. No podemos olvidar que uno se siente viejo cuando actúa como viejo. Conclusión, actuemos como cuando teníamos 40 o 35 años. Buenas noches. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde,
ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues totalmente de acuerdo con lo que plantea Paco Javier. Envejecemos tal como vivimos. Nuestro organismo, nuestra mente, nuestra vida social tienen memoria y seremos unos ancianos, unas personas mayores. Que hay que ejercitar. Exactamente. Desde siempre, ¿no? Sí. Esa es la idea. Muy de acuerdo con tu planteamiento. ¿Y ahora dónde nos llevas, Paco Javier? ¿Qué vamos a ver? Otro tipo de vida, ¿Sí? que es mi vida en el mar. Uy, qué bonito. Y es esa vida que nos descubre de forma tan creativa y tan fantástica nuestra compañera Lourdes Domínguez. Ajá. Y vamos a hablar sobre un personaje marítimo muy querido que es la cigala. Pero eso ya lo vimos, ¿no? Creo que esa petición Por eso. de nuestros televidentes. Por eso. Sí, porque a mí me sonaba, sí. Pues a ver cómo se desenvuelve, en qué agujero se mete, y todo eso lo ve, lo vislumbra, lo proyecta y lo graba nuestra compañera Lourdes Domínguez. Uy, qué envidia me da. Pues Sí, seguro. vale. En esta ocasión, amigos, hemos visto la cigala canaria de un color inmenso rojo, con unas pintitas blancas y unas pinzas grandecitas. Hay que tener cuidado con ellas y no acercarse mucho y no molestarlas, sobre todo. Hemos captado estas imágenes que les vamos a presentar en unas cuevas y rajones de piedras. Espero que les guste estas imágenes localizadas en una cueva en el Cabrón. Espero que les guste. Hasta ahora. La cigala canaria, Enoplomemetopus antillinensis, es un crustáceo con una longitud de unos 15 centímetros. En su estado adulto, habita en fondos rocosos que pueden facilitarle refugio diurno, y ya que su máxima actividad se desarrolla en las horas nocturnas. Se le puede encontrar en las zonas poco profundas hasta profundidades superiores a los 100 metros. Gusta de ambientes poco iluminados y al amparo de grietas o pequeñas cuevas que puedan ofrecerle protección ante sus depredadores. Es bastante común en las regiones tropicales y subtropicales del Océano Atlántico, en ambas costas, habitando en las proximidades de grietas y cornisas. Lo más llamativo es el psicodélico dibujo blanco sobre el fondo rojo que luce en el caparazón sobre el tórax, y los puntos blancos bordeados de un rojo más oscuro que aparecen sobre el abdomen, y de los que salen unas largas cerdas blancas. Poseen unas poderosas pinzas recubiertas de pilosidad, que lucen dos bandas transversales blancas y diversas espinas, que también tienen las puntas blancas.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Espero que hayamos dado una respuesta a las personas, a los telespectadores que nos han pedido visionar de nuevo estos ejemplares, esta vida tan bonito, ¿verdad? Esta vida tan interesante, que está en las profundidades donde yo no vas a bajar nunca, ¿no? Ni yo tampoco. No puedo, pero Lourdes sí lo hace y lo hace de maravilla. Bueno, yo más de 20 centímetros no bajo. O sea que la barriga a mí se me ve siempre, yo me duermo y como no bajo más de 20 centímetros. ¿Solo te bañas donde haces pie? Yo nado y tal, pero yo hago como Balú. Yo metiendo para atrás y mi nieto se sube encima. O sea que, muy bonito. Sí. Pues amigos, ya se nos fue el programa de hoy. Qué rapidito, ¿verdad? Tremendo. A mí se me ha ido. Cada vez se nos va más deprisa. Sí. Así que nos vemos. Pedimos para después de Navidades que nos aumenten el tiempo. Un plus de tiempo. Para poder conversar más. Por eso, así que nos vemos la próxima semana. Mientras hasta la semana que entra. Eso. Y a ustedes, pues lo que les digo siempre, muchas gracias por estar ahí. A todos los que nos ven, ya sea por la televisión, por las redes sociales, por cualquier medio que nos vean, en cualquier parte del mundo, muchas gracias por estar ahí. Ustedes son los que hacen posible que nosotros salgamos cada semana en antena, y con ese gusto y esa satisfacción de saber que a ustedes les gusta lo que hacemos, pues intentamos mejorar cada semana. Así que muchas gracias y hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes.